Ahí está, ahí ya estamos grabando. Para mí son las 10 en punto. No sé si quieren que vaya arrancando. Sin problema. Sí. Perfecto. Acuérdense que yo voy a estar con cámara y micrófono apagado, pero cualquier cosa acá estoy. Y para que no salgan en pantalla todas las personas, nada más acuérdense de tener el micrófono cerrado. Y ahí voy. Estamos al aire, María Elena. Bien. María Elena, ¿comenzamos? Estás muteada, ¿no? Sí, yo ya iba a empezar, pero van 219 conectados, estaba esperando un poquito más, Ah, bien, correcto. porque Solo por son saber. como mil. Perfecto, perfecto. Voy viendo cómo van ahí, Por- damos 3 o 4 minutos y empezamos, van per- 225. perfecto. Tú me avisas. Sí, Pablo, yo solo doy la bienvenida y te presento y ya está. Bueno, buenos días a todas y a todos, a los técnicos integrantes de los comités de recepción local del CIPIAP de todo el país, a toda la gente que se inscribió en esta jornada, más de 1000 participantes en la jornada. Queremos agradecer a esta conferencia por parte del doctor Pablo López, integrante de la Facultad de Psicología y del Instituto de Salud y en el programa de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología, al UNFA, al Fondo de Población de Naciones Unidas, al Instituto Interamericano del Niño, que siempre nos da el soporte para estas conferencias, planteando un nuevo problema, pero que es el mismo problema que es el problema de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, hoy dentro de otros escenarios, dentro de los entornos digitales. Como siempre, la Universidad de la República estudia, investiga y nos da pautas para poder empezar a abordar nuevos problemas y pensar en realidad la respuesta que debemos dar con políticas públicas acordes a este nuevo fenómeno que es, en definitiva, como decimos, parte de esta violencia estructural que nos atraviesa. Le damos las gracias como CIPIAB, como coordinación del CIPIAB, a todos los que hoy están participando en esta conferencia y le damos la palabra a Pablo, sabiendo que vamos a trabajar desde las 10 hasta las 11:30 y a partir de 12 menos 20 se pueden empezar a realizar algunas consultas por medio del chat. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco mucho a María Elena y al CIPIAP por la invitación.
Eh, Voy a hacer muy breve la introducción porque quiero ir directamente a los contenidos. Ya saben, mi nombre es Pablo y yo trabajo en el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología. Dentro del programa, como dijo María Elena, de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. Dentro de ese programa nosotros tenemos básicamente 4 líneas. Una de ellas es adolescencia, no me voy a poner digamos, a hacer el detalle de cada una, simplemente con una de esas líneas es adolescencia, y dentro de la línea de adolescencia trabajamos en 2 grandes vertientes, en una que tiene que ver con toma de decisiones sexuales y reproductivas, y otra que tiene que ver con sexualidad en entornos digitales, ¿no? Es digamos, una sublínea, digamos, que tiene su origen en el 2015, cuando a partir digamos, de nuestra experiencia, de la experiencia de algunos de los integrantes del equipo en educación sexual, vimos, y en la interacción con los adolescentes, empiezan a aparecer, digamos, eh, algunos emergentes que estaban vinculados principalmente con las posibilidades de el acceso a la tecnología. ¿De acuerdo? Yo tuve una reunión previa con la gente de CIPIAB, donde lo que me pedían en ese momento era, bueno, a ver, hacer como una especie de, digamos, de mapa o caracterización de las cosas que pueden suceder en los entornos digitales y están vinculadas a violencia. Lo que voy a hacer yo hoy entonces es lo mismo. Voy a tratar de hacerles una especie de mapa o caracterización de lo que puede pasar en los entornos digitales que se vincula a violencia. A ver, un segundo. Y lo que vamos a hacer después de hacer ese mapa es señalar los aspectos que pueden hacer más vulnerables a niños, niñas y adolescentes a sufrir esa situación de violencia. Y vamos a señalar algunas posibles líneas de trabajo para la prevención de ese tipo de violencia. ¿De acuerdo? Eh, esta forma de organizar los fenómenos que yo le voy a dar no está caracterizada, digamos, académicamente en ningún lado, ¿no? Esto es una forma en la que yo voy a organizar la información que les tengo la información que les quiero transmitir, de forma que a mí me parece que es más ordenada, ¿no? Vamos a pensar en como primera coordenada 2, y vamos a entrar por un lado que quizás no se imaginan que íbamos a entrar, pero es por donde vamos a entrar al tema, ¿ah? Que es la que nos va a ocupar más tiempo. La primera es la violencia activa, violencia sexual específicamente o principalmente, en entornos digitales donde hay una persona o un grupo de personas, adulta o adolescente, que ejercen violencia, ¿ah? Sobre eso nos vamos a ocupar bastante. Pero antes vamos a ocuparnos de otro tema que yo le estoy llamando aquí violencia por negligencia. El niño se expone a situación de violencia por falta de cuidado sin que medie una persona activa, ¿no? Y en este campo, la principal violencia por negligencia es la exposición de niños, niñas y adolescentes a pornografía, ¿no? Voy a empezar por acá porque mucho de lo que después tiene que ver con violencia activa tiene algo tiene alguna génesis o a veces alguna causa en este tema, ¿no? De que se habla menos, pero que es terrible. Cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, en campo, digamos, estaba bastante vinculado a situaciones de violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes. Y por aquella época era muy, hasta no solamente teóricamente definido, sino que todo el mundo tenía muy claro que exponer a niños, niñas y adolescentes a pornografía era una forma de abuso sexual infantil. Lo cierto es que ahora, aunque no expongamos a niños, niñas y adolescentes a pornografía directamente, el hecho de no cuidar que ellos no se expongan a pornografía los expone al mismo riesgo que existía hace 20 años, con algunos cambios adicionales que es lo que vamos a ver ahora. El impacto que tiene en el desarrollo psicosexual en la exposición de niños, niñas y adolescentes a pornografía es complejo y es grave. Estamos viendo actualmente los primeros resultados de los primeros estudios vinculados a la exposición masiva a pornografía. ¿Qué sucedía? Todo el mundo sabe que
está prohibido la venta de pornografía o distribución a menores de 18 años. Hace 20 años, cuando yo empezaba a trabajar, o hace 30 años, cuando yo era adolescente, cualquiera podía observar que esa prohibición existía y que de alguna manera se hacía cumplir básicamente en base a 4 pilares. Era que estaba prohibido por ley, había una prohibición legal que sigue estando, había una sanción social, esto, todo el mundo era conteste de que si le facilitaba pornografía a un niño, niña o adolescente, eh, estaba cometiendo algo que el resto de las personas entendía que estaba mal, sea que fuese a nivel intrafamiliar, mostrar pornografía o lo que fuese, o sea que fuera un comerciante que el dueño del videoclub o el kiosquero que vendía, primero no se le ocurría vendérselos a niños, era básicamente adolescentes, y segundo estaba mal visto también que lo hicieran con adolescentes. El tercer tema era la arquitectura, es decir, todo estaba pero previsto para que los niños y adolescentes no accedieran a eso. Esto de que las revistas en los kioscos estaban cubiertas de negro o los espacios en los videoclubs eran espacios aparte, lugares donde había acceso restringido exclusivamente para adultos, ¿no? Y después había una cuestión de mercado, es decir, necesitabas un acceso a dinero que prevenía que niños, niñas y adolescentes se vieran expuestos al consumo de pornografía. Lo cierto es que el advenimiento de la revolución digital y principalmente el acceso masivo de niños, niñas y adolescentes a los teléfonos inteligentes y a distintas conexiones a Internet destrozaron estas 4 barreras que habían entre los niños y la pornografía. Ahora cualquier gurí, sin necesidad de dinero y sin necesidad de un adulto que le facilite nada, puede acceder a material pornográfico. Y eso afecta negativamente en muchos sentidos su desarrollo psicosexual, pero afecta también los guiones sexuales que va aprendiendo. Y esos guiones sexuales hacen, y estoy hablando de cosas que en realidad, ya les digo, los resultados preliminares, los primeros estudios que hay en el mundo sobre esto, es decir, no es una idea mía, les puedo facilitar después material. Casi todo lo que de lo que voy a hablar, básicamente la bibliografía está en inglés, yo se lo puedo dejar a la gente de CIPIAB. Hay formas de traducir online, o sea que lo online no es todo malo, o sea, tiene cosas buenas como los buenos traductores. Pero para que se hagan una idea, para que se hagan una idea, eh, la adquisición de guiones violentos es una característica bastante correlacionada con el consumo de pornografía. Y eso es bastante sencillo. El consumo de pornografía, a diferencia de lo que sucedía hace 20 años, tiene un menú, una variedad posible de acceso para los adolescentes tremendamente grande. Tan grande, a adolescentes y niños, tan grande que suelen ir aumentando el tipo de consumo, la variedad de consumo y eso también a veces aumenta los guiones violentos. Si ya de por sí la pornografía tiene guiones habitualmente bastante violentos, hay menú dentro de esas categorías pornográficas habituales que son cada vez más violentas. Eso hace adquirir a los varones principalmente patrones violentos y a las mujeres cierta tolerancia a esa violencia o el intento de eh, estar a la altura de las actrices que aparecen ahí dentro de la pornografía. La naturalización de la violencia, entonces, por parte de o sea, por el consumo de pornografía, es en sí un factor de riesgo para todo otro tipo de experiencias violentas a nivel físico. Adicionalmente, el consumo de pornografía puede traer problemas en el desarrollo psicosexual, tanto en el deseo como en las formas en las que uno pretende relacionarse. El intento de los adolescentes de replicar cuestiones pornográficas en la vida real es habitual, es parte del guión sexual de la época y se explica principalmente por el alto consumo de pornografía. Vamos a seguir un poquito con esto. Nosotros miramos específicamente el tema de consumo de pornografía. Estos datos son 2019, nosotros ya tenemos datos 2021, pero tienen un pequeño problema digamos, la muestra es muy grande, pero no termina de ser representativa, la del 2019 lo es. Así que voy a compartir los datos 2019. Esperamos ahora en 2022 tener
una toma de datos nueva que sí va a ser representativa. Ya no esto es de adolescentes de Montevideo, no, el canal de San José. La próxima, la de este año, va a ser nacional. Consumo de pornografía, como ven ahí, de adolescentes de 15 a 19 años, estaba en un 66% de los que, o sea, con 66% del total, hay un 15% que no contestó la pregunta. Esto es una encuesta autoadministrada, ya les digo, su muestra de la encuesta continua de hogar es representativa con un más o menos 4% de margen de error. El 18% dice que no, no vio nunca y el 15% no contesta. Acá vamos a mirar el tema de consumo, la frecuencia de consumo en adolescentes de 15 a 19 años. Vamos a decir, yo creo que no son los más, es grave, no son los más problemáticos, los de 15 a 19, sino lo que vamos a ver después, que es el inicio de edad de consumo, ¿no? Aquí ven que en realidad, al menos una vez por semana y más, el 40% de los adolescentes total ve pornografía, por lo menos una vez por semana y más. De esos son casi un 60% de los varones y un 20% de las mujeres. Esto es la edad en la que declaran haber visto pornografía por primera vez. Si ustedes suman de 4 a 11, digamos, más o menos entre los 4 y los 11 años, el 20% de los niños vio pornografía por primera vez. Y ustedes saben, yo vuelvo al inicio de esto, ¿no? Nosotros teníamos todo muy claro que la exhibición de pornografía a menores de edad era una forma de abuso. El hecho de que ahora los gurises vean pornografía por negligencia del mundo adulto, por no cuidarlos, por no hablar, es una forma de abuso por negligencia. Entonces esto no es una cosa teórica, esto es una derivación de lo que me parece bastante obvio acerca de lo que ha sido nuestro trabajo en violencia sexual y la situación actual. El mundo adulto ha perdido la capacidad de cuidar a los niños, niñas y adolescentes frente al consumo de pornografía. Entonces, eso nos da un 20% de niños de 4 a 11 años que ya ven pornografía. A los 13 años, ya más de la mitad de los gurises, casi la mitad de los gurises, ya han visto pornografía por primera vez, ¿no? En donde yo les decía, bueno, gran parte de la barrera la tiró el celular, digamos, la posibilidad de tener smartphone. Como ven, nosotros preguntábamos, bueno, ¿dónde miras pornografía? En el celular propio, tenía que marcar con 1 el más utilizado, con 2 el segundo, el tercero, etc. Lo que ven, el porcentaje como 1, o sea, cuando dicen en el más nombrado, el 80% nombran en el celular propio. O sea, la mayor parte del consumo se da obviamente en el celular propio. Si uno ve en el porcentaje de nombrados, es decir, en cualquier orden, el celular propio sigue siendo obviamente el más nombrado, 93%, y la laptop propia aparece con un 32%. Obviamente ahí tenés que tener laptop. Nosotros preguntamos también por el tema de computadora del plan Ceibal. Preguntamos a propósito. En realidad, una cosa que yo quiero transmitirles con claridad es: no existe filtro eficiente para proteger, o sea, filtro eficiente desde el punto de vista tecnológico para proteger a ningún niño, niña, adolescente a la exposición a pornografía. Lo que querramos hacer en términos tecnológicos no va nunca jamás a sustituir lo que podemos hacer en términos educativos con respecto a este tema. Y está bastante probado en el mundo que cuando los programas de educación sexual son mejores, atienden mejor a las inquietudes de los gurises y se habla del tema de pornografía, por un lado disminuye el consumo, pero por otro lado también disminuyen los efectos negativos que el consumo de pornografía puede tener. Quiero ser claro, no soy fanático del pánico moral, es más, intento evitar el pánico moral. No quiero decir que la pornografía sea mala en sí, pero sí tengo muy claro que niños, niñas no deben ver pornografía. Y lo que también tenemos claro es que lo están viendo. De hecho, más allá de que el fenómeno, podríamos decir, tiene relativamente poco tiempo, la primera vez que en un taller de sexualidad me aparecen los entornos digitales fue bastante antes que empezáramos a trabajar o a investigar el tema. En el 2008, en un taller con niños de 7 años, en aquel momento, una niña
cuando hablábamos del cuerpo humano, y en esto que tienen los talleres con niños tan chiquitos que se dispersan y van diciendo, van contando cada uno su experiencia. Una contaba acerca de una imagen, bueno, extremadamente pornográfica que había visto, y cuando le preguntamos, ¿y dónde viste tú eso? Bueno, eso fue en el celular de papá. Esa fue la contestación. Estamos hablando en una época donde los celulares prácticamente no tenían conexión a internet, pero ya circulaban este tipo de materiales por la posibilidad de pantalla de los dispositivos, etc. Entonces, acá tenemos un primer nivel que es en el que capaz que no esperaban que tuviéramos esta entrada, pero a mí me parece una entrada clave, porque buena parte de lo que después se va a explicar como violencia activa tiene que ver con esta predisposición que genera esta negligencia a la hora no solamente de hablar de educación sexual, sino de ver a qué se exponen los niños y niñas cuando están en entornos digitales. Dicho esto, empecemos con eh, otras cuestiones, que es la violencia, digamos, activa, donde tiene que haber alguien activo para el ejercicio de esa violencia. Y acá lo que vamos a hacer es separar en dos, digamos, en dos posibles escenarios, ¿tá? Uno que es enteramente dentro del mundo digital y otro que es mixto, que incluye instancias digitales y mundo físico, ¿no? Solamente para ordenarnos, no a veces se va uno hacia el otro. Pensando en lo que es 100% en entornos digitales, vamos a hablar de grooming y sextortion. ¿Por qué vamos a hablar de grooming acá? Por la definición que tiene la ley uruguaya. En general, el grooming, cuando uno lo mira la literatura a nivel internacional acerca del grooming, que ya vamos a explicar lo que es un contacto que hace un adulto con un niño, haciéndose pasar en general por niño para tener con fines sexuales, y en general ese fin sexual es físico, es decir, puede haber instancias previas digitales, pero hay una intención de que llegue al ser físico. La ley nuestra, eh, eh, o sea, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, incluyó el delito de grooming con una definición más amplia. A mi gusto está bien lo que hizo la ley, en el sentido de que permite incluir más fenómenos, pero eso pero desvirtúa, digamos, el concepto clásico de grooming. No tendrían por qué haberle puesto, o sea, de hecho no está puesto como grooming, pero es como de alguna manera se interpreta este delito. El que mediante la utilización de tecnologías de Internet, de cualquier sistema informático, de cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, conectar a una persona menor de edad o ejerce influencia sobre el mismo con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos o connotaciones sexuales, obtener material pornográfico o obligarlo a hacer o no hacer algo en su contra, será castigado. Acá vieron, esta definición es muy amplia, es mejor que la definición sean amplias. Hay un debate mundial acerca de cuán buena idea es legislar en torno a estos temas, o cuán mejor idea puede llegar a ser usar legislaciones amplias para no tener que ir a esa cosa muy específica para probar determinado delito tipificado de determinada forma. Esta definición de grooming amplia que hace el código permite hablar de una amplia gama de fenómenos. Y entonces acá es donde yo me voy a poner a contarles cosas. ¿Ah? Más allá de la definición, etcétera, lo que les voy a contar es a qué le llamamos esto o qué puede pasar. ¿Ah? Y también voy a tratar de señalar algunos sentidos comunes que deberíamos dejar de tener. El primero es que los chiquilines están seguros porque están en casa. ¿Ah? Nosotros siempre voy a tratar de como volver para atrás para recordar las cosas más obvias y sencillas que nos enseñaron siempre, como a los niños no se les expone a pornografía, o los niños no tendrían que hablar con extraños, o mejor dicho, hay que entrenarlos para protegerse, digamos, de los extraños. Lo que nos decía cualquier madre, padre hace muchos años: no hables con extraños, no aceptes regalos de extraños, ojo, no te dejarían ir con 7 años a la placita y expuesto a hablar con extraños solo, ¿no? Sin embargo, existen hoy muchísimos lugares donde está llenos de extraños, vinculados obviamente a entornos digitales, y como el gurí está en la casa y está, o la gurisa está en la casa y está en su cuarto y es
presuntamente protegido, nos parece que ahí no hay ningún tipo de peligro. Bueno, en los lugares donde los pedófilos históricamente han ido, son los lugares donde están los niños, eso ustedes lo saben, porque trabajan en violencia. Eso puede incluir desde escuelas o instituciones deportivas infantiles hasta plazas o playas. Si yo fuese pedófilo y quiero conectarme con niños en el mundo digital, lo que hago es ir a los lugares donde están los niños. Esos lugares donde están los niños son lugares que pueden ser o bien grupos de las propias redes sociales que incluyen niños, o bien, y principalmente, plataformas de juegos online. A los niños les gusta jugar online. Cuando juegan online conocen gente, cuando conocen gente a veces en el mundo online pasan digamos, del chat del propio juego o de la comunicación del propio juego a otro tipo de medio de comunicación, ya sea WhatsApp o lo que se les ocurra. Así como también sucede cuando conocen personas que comparten intereses específicos, a los chiquilines, a los adolescentes jóvenes, digamos, a los preadolescentes, a la adolescencia temprana, vamos a decir, desde el punto de vista conceptual, suelen encontrarse con personas que pueden compartir intereses, como por ejemplo el anime, todas las cosas coreanas. Imagínense dónde iría yo a buscar un niño, a dónde están los niños con intereses X, ¿no? Eh, a partir de ahí se entablan diálogos, y a partir de esos diálogos muchas veces se entablan relaciones, y eso es lo que habilita el fenómeno de grooming. ¿Por qué insisto con estos espacios? Porque capaz que no son los espacios donde uno piensa que el niño está más expuesto cuando está jugando, cuando está jugando un juego, con una consola. Ya ni siquiera necesita una computadora en realidad. Eh, o cuando está, digamos, en sus redes sociales, o mirando anime. Bueno, sí, esos son los lugares donde muchas veces los adultos, haciéndose pasar por niños, entablan relaciones sociales con esos gurises para engañarlos y para obtener información. El grooming como característica tiene esto de hacerte pasar por niño, ¿no? La persona que va a ejercer la violencia se hace pasar por niño, pero no es la única manera de obtener. Bueno, generalmente lo que hace es, van aumentando los niveles de confianza, van instalando conversaciones sexuales y van empezando a generar la confianza suficiente como para empezar a mantener intercambios de material sexual. Son fotos de los gurises, cosas por el estilo. A veces videos, etc. Esto puede generar la base para lo que después es sextortion. A veces el sextortion, que es lo que vamos a ver ahora, no necesita el grooming previo. Es decir, a veces con simples medios técnicos alcanza para poder empezar el chantaje. Es decir, yo al niño puedo obtener o sea, la violencia sexual hacia el niño puede ser a través de la obtención de material por engaño, vamos a decir, hacerme pasar por otro, o puede ser por amenazas al niño. Y a veces una cosa lleva a la otra. Una vez que tenés cierto material del niño, una vez que una persona puede tener cierto material del niño, puede extorsionarlo para obtener más material del niño. Obviamente, los varones y las mujeres a esa edad están muy expuestos de forma muy parecida a estas actividades. Entonces, sextortion es una forma de chantaje sexual en la cual cibercriminales, esto está sacada de esta página y en realidad lo puse con esta página porque es una página de prevención para los niños, es decir, como para que tengan una idea, hay muchas páginas de prevención de distintos tipos de violencia sexual hacia niños, así como hay muchas páginas que favorecen esto, hay muchas páginas que están hechas para justamente prevenirlo. La sextortion entonces es una forma de chantaje sexual en la cual cibercriminales cuentan con contenido privado de los usuarios, normalmente fotos o videos, y les amenazan con hacerlos públicos en Internet, a menos que las víctimas paguen con algún favor en ocasiones de índole sexual. Yo les voy a ampliar un poco esto, más allá del índole sexual. Con niños, niñas y adolescentes sucede también que hay, digamos, vamos a salir de lo que sería el grooming clásico, digamos, el hacerse pasar por un niño, sino simplemente es, me hago tu amigo y mediante determinados enlaces o cosas consigo información privada del niño. A veces puede ser mediante redes sociales, etc.
Cuando un niño es vulnerable, ese acceso a información privada del niño puede ser simplemente ese acceso a información privada ya motivo de chantaje. Sé dónde trabajan tus padres, empiezan las amenazas y empieza el intento de obtener material sexual del niño a cambio de mantener la seguridad suya, de sus padres, de su familia, de su casa. Como estamos permanentemente exponiendo todos los datos nuestros a la red, una persona sin demasiados conocimientos informáticos puede obtener fácilmente una cantidad de datos del niño que pueden convertirse en amenaza. Y a partir de ahí generar un vínculo donde hay abuso sexual a través de redes, pero pidiéndole que genere determinados materiales de índole sexual sin necesidad de haberse hecho amigo del niño, sino simplemente con amenazando al niño o amenazando al niño, no con difundir material de él, que esto es que eso es un tipo de sextortion, ¿tá? Sino con hacerle daño de algún modo. Tomemos en cuenta que esta persona puede estar del otro lado del mundo y el niño de este, pero eso es un dato que el niño no sabe. Es decir, dentro de Internet, cuando estamos hablando con personas absolutamente desconocidas, no tenemos muy claro si la persona puede estar del otro lado del mundo o a la vuelta de la esquina. Para el niño, la amenaza suele ser tremendamente real y tremendamente grave. A partir de eso, es capaz, obviamente, de acceder a los deseos de esa persona que se puso en ese lugar para cuidar su seguridad o la de su familia. Entonces, uno diría, bueno, estamos hablando de un niño que está metido adentro de un cuarto jugando videojuegos. ¿Está expuesto a que esto le pase? Sí. Cualquier niño que está en esa situación está expuesto a que eso le pase. ¿Quiere decir esto que tenemos que prohibir los videojuegos? No. Lo que quiere decir es que tenemos que poder trabajar con los niños para cuidarlos. Primero que tienen que saber que esto existe. Así como nosotros le decíamos cuando eran chiquitos. Por favor, no hables con extraños, que hay extraños que son buenos y hay otros que pueden querer dañarte. Tienen que saber que esa premisa general se amplía al mundo de Internet. Con la gravedad de que ni siquiera podemos saber si el que te está hablando es niño o adulto. En la plaza uno sabía diferenciar entre me hago amigo, porque uno que iba a la plaza a buscar amigos. Y está bien buscar amigos. ¿Y está mal buscar amigos dentro de las plataformas digitales de juego? No. ¿Está mal buscar amigos dentro de las redes sociales? No. La diferencia es que en la plaza, si era adulto el que me estaba hablando, yo me daba cuenta. En el mundo digital es muy difícil por culpa a través del tema de perfiles falsos, etcétera, saber con quién estás hablando realmente. Entonces, aplican otras reglas y ahí necesitamos otro tipo de educación para prevenir que a los gurises les suceda esto en el mundo digital. No es más que eso. El relato acerca de lo que puede pasar con sextortion, que también se aplica para otras cosas, pero ahora, por ahora vamos a dejarlo, vamos a limitarnos, porque estamos digamos, dentro del mundo digital solo, no físico, digamos, ¿no? Eh, el hecho de que cualquier niño pueda ser víctima de sextortion, no habiendo salido nunca de su casa, es una realidad. Entonces, necesitamos poder prepararlos para evitar esas situaciones, principalmente eso. Y eso es imposible hacerlo si no se habla con los gurises. O sea, finalmente, todo el tema acá va a ser, hay que hablar con los niños, y vamos a ver que tenemos problemas para hablar con niños, niñas y adolescentes. Ya lo sabemos, pero lo vamos a ver en números. Bueno, dentro de la violencia sexual, digamos, en escenarios mixtos, es decir, que no sucede todo en lo digital. El sextortion puede suceder todo en lo digital con una persona que está del otro lado del mundo, ¿no? El grooming, definido como se define teóricamente, no, porque en realidad la persona va a intentar tener contacto físico con el niño. Pero el grooming, definido así como, o sea, más con la definición más de la ley, sí podría, porque en realidad ya se considera abuso sexual en la medida que vos tomas contacto. Si un ofensor toma contacto con un niño y le pide material sexual y lo logra obtener, bueno, eso ya es abuso y puede, no, puede también ser un adulto del otro lado del planeta, da igual. Pero hay otra violencia donde sí hay cosas, los escenarios son mixtos, entonces hay algunas cosas que comienzan en el mundo digital y pueden llevar a escenarios físicos, y hay otras cosas que comienzan en el mundo físico y pueden ser trasladadas a escenarios digitales, ¿no? Tomando en cuenta esto, volvemos al grooming, ¿no? El grooming más clásico
comienza en un espacio digital, pero trata o intenta llevar al niño en algún momento a un tipo de encuentro. ¿Cuál es el factor que predispone a niños, niñas y adolescentes a este tipo de encuentro? Bueno, entre otras cosas, un tipo de conversación con desconocidos que deberíamos tratar de prevenir, ¿no? Fuera del grooming del que ya hablamos, hay violencia sexual o física en encuentros con desconocidos. Y acá vamos a la cuestión. Eh, eh, Existen muchos tipos de motivaciones para conocer gente en Internet, ¿tá? Y una de esas motivaciones, especialmente en la adolescencia, es la sexual y poder entablar vínculos sexuales con otras personas. Eso no es ni bueno ni malo, eso es una realidad del horizonte de posibilidades actual de los adolescentes. No es que lo hagan solo los adolescentes y las adolescentes, lo hacemos también o lo podemos llegar a hacer los adultos. Eh, la diferencia son a veces los recursos que tenemos para garantizar nuestra propia seguridad en esos encuentros con desconocidos, ¿no? Cuando yo pongo acá violencia sexual o física, les voy a tratar de hacer como relatos de cosas que suceden, ¿no? Cuando se quieren, vamos a dividir como distintos escenarios. Relatos que nos han hecho personas que integran la comunidad LGBT es que buscando en aplicaciones de citas, adolescentes estoy hablando, ¿no? En aplicaciones de citas o cosas por el estilo, quedan con una persona, piensan que esa persona es una persona y aparece otra. En ese aparecer otra pueden suceder distintas cosas. Una es que tengan una escena de violencia física, una especie de crimen de odio, que normalmente no es denunciado. Entre otras cosas, por la vergüenza que le genera el haber llegado a esa situación. Y otras veces sucede que puede haber violencia sexual y esto le pasa principalmente también a la persona de la comunidad LGBT y además también a las mujeres, de pensar que se van a encontrar con una persona y que aparezca más de una persona o que la persona con la que aparezca o con la que se vieron resulte más violenta o de repente quieren tener un encuentro sexual, pero justamente termina siendo un encuentro mucho más violento de lo que esperaban. Y se ejerce violencia sexual en esas ocasiones. Esto empieza en Internet, empieza principalmente con desconocidos, empieza en aplicaciones de cita o a través de redes sociales con personas que no necesariamente están dentro del vínculo, dentro de los vínculos principales de su red social, digamos. Mandan privados, invitaciones, a veces en general a veces con perfiles reales, a veces con perfiles falsos, y eso, en las aplicaciones de cita, muchos perfiles son falsos, muchísimos perfiles son falsos. En redes sociales es más difícil, pero también ocurre, ¿no? Y después, a ver si me expliqué bien, me voy a encontrar con una persona que es desconocida y termino siendo víctima de una violencia física o sexual porque no es la persona que yo creí que era, ¿no? ¿Me podía pasar esto antes de los entornos digitales? Sí, te podía pasar en un boliche que salieras con una persona que recién conocías y que te llevaran a un lugar donde terminabas con violencia física o sexual. Podía pasar. La diferencia es que en los entornos digitales las personas que son violentas tienen o, o bien quieren cometer crimen de odio, o bien quieren cometer violencia sexual, tienen una capacidad de encontrar víctimas que es infinitamente superior a la que tenían antes yendo a un boliche y tratando de engañar en persona a alguien. ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, existe, sí. Yo como no veo el público, no tengo ni idea de las caras que están poniendo. Pero espero que estén entendiendo y si no, después preguntan. Podía existir antes porque el desconocido es desconocido hasta que lo conoces. Eso estamos de acuerdo. La inmensa mayoría de las personas que tienen encuentros con personas desconocidas no terminan en estas situaciones. No obstante, estas situaciones suceden. Entonces, y hay forma de minimizar los riesgos de que esas situaciones sucedan. Y ahora vamos a ver que no necesariamente los gurises lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo de siempre, hablar con los gurises para que por lo menos tomen algunas medidas de seguridad cuando van a hacer esto. Es muy difícil que digamos, bueno, no va a pasar. Probablemente siga pasando, como pasaba antes, esto de encontrarte una persona que no conocía de nada en un boliche y salir del boliche a un lugar más privado.
Ahí la posibilidad de violencia existió siempre. La diferencia es, ahora los violentos tienen mucho más alcance en su posibilidad de encontrar con quién relacionarse. ¿Ah? La tercera cuestión aparece, ahora vamos a ir viendo datos de esto. Yo quiero plantearles los escenarios posibles y después vemos datos. Porque este escenario posible es más difícil de visualizar a veces por el mundo adulto. Se refiere a la explotación sexual comercial mediada por tecnología. Y acá no necesito explicarle a gente principio que es explotación sexual comercial, vamos a entender como cualquier intercambio de índole sexual por regalos o dinero. Yo creo que se hizo muy pública esta posibilidad en Uruguay a partir de lo que sucedió con lo que conocemos como Operación Océano. Ahora, si bien eso se hizo muy público, lo que nos muestra es apenas una puntita de un iceberg gigante de posibilidades que tienen los y las adolescentes de conseguir recursos económicos, ¿no?, a través de Internet en intercambios sexuales, donde siempre el que está accediendo a eso es un explotador y está cometiendo un delito, pero digamos, la sensación de la no presencia física a veces genera esa cosa de, bueno, esto está siendo legal. Vamos al caso. En Operación Océano habían encuentros que son físicos. No necesariamente estos encuentros terminan siendo físicos. Hay intercambio de material. Les voy a decir lo que hacen, lo que nos cuentan nosotros adolescentes que pueden llegar a hacer. Como por ejemplo, intercambiar fotos íntimas, packs, lo que llaman packs, nudes, o lo que sea, por cosas como recarga de celular, ¿no? O cosas como giros en hábito. ¿De acuerdo? Eso en realidad es explotación sexual comercial, pero ni los gurises lo terminan de vivir así, y por lo tanto no se denuncia, por lo tanto no llegamos a tener no llegan a tomar estado público estas cuestiones, ¿no? Ahora, la exposición a la que se exponen, o sea, a lo que se exponen es terrible en muchos sentidos. Primero, porque el gran problema de lo digital va a ser el tema de las viralizaciones, lo que va a generar más consecuencias en adolescentes, sobre todo en las adolescentes mujeres, son las viralizaciones. Todo lo que te ponga en riesgo de una viralización, te pone en un riesgo serio, psicológico y físico. Además de social, ¿no?, que generalmente generan aislamientos, exclusiones, etc. Ahora vamos a hablar un poco de las viralizaciones. ¿Qué cosas te pueden generar viralizaciones? Bueno, el grooming obviamente puede producir una viralización, pero es mucho más extraña porque en realidad el groomer lo que quiere es mantener la relación. Ahora, cuando uno está en una situación, digamos, de explotación sexual comercial, en esto de consigo tus fotos, tú nunca sabes dónde pueden ir a parar esas fotos que estás en principio vendiendo, voy a ponerlo entre comillas, a cambio de un tipo de regalo, etc. Esto inicia en el mundo digital, a veces, ya les digo, pero a veces también termina en el mundo físico, como fue en el caso de Operación Océano. Tomen en cuenta también en que vuelvo a los juegos, porque es uno de los escenarios donde menos miramos y es donde más, obviamente, yo insisto, es como ir a la plaza para un pedófilo, ¿no? Es un lugar propicio para encontrar niños, niñas, adolescentes. Los juegos, muchísimos de los juegos tienen una buena parte de cosas gratis y otra buena parte de cosas pagas. Y para avanzar más rápido, a veces en los juegos lo que necesito es que alguien me pague esas cosas que yo no puedo pagar porque soy niño o adolescente, y eso también es otro escenario donde hay intercambios. Y esos intercambios pueden también terminar siendo de índole sexual. Esto es lo que, insisto, nos cuentan niños, niñas y adolescentes cuando hablan acerca de sus vidas y y de su trayectoria vital. Hay otro escenario que tiene que ver con esto de la explotación sexual comercial, que realmente está dentro de una zona tremendamente gris del mundo y de la que deberíamos preocuparnos aquí sí con una legislación más firme. Existe una
cantidad importante de plataformas en las cuales las personas hacen en vivo transmisiones sexuales que son sexuales para caseras, digamos, son caseras. Y el mercado de la pornografía casera es uno de los mercados que está en más franco crecimiento. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Bueno, una persona que quiere de forma amateur hacer pornografía, empieza a hacer pornografía con su cámara, como si yo estuviera acá ahora mismo. Con mi tarjeta de crédito voy a recibir dinero. ¿Ese dinero de dónde va a venir? Bueno, de los espectadores que están viendo mi show y que me dan propinas a cambio de cosas que yo voy a hacer en cámara. ¿De acuerdo? En ese contexto, el que tiene que ser adulto claramente es el que recibe la tarjeta. Si ustedes van y recorren cualquiera de esas plataformas, van a encontrarse a gurises muy, muy jóvenes. ¿Ah? Muy, muy jóvenes. Quizás, o quizás no, sin quizás, el dueño de la tarjeta seguro es adulto. No necesariamente las personas que están alrededor de él son. Está claro que no hay niños, ¿tá? Pero adolescentes fuera de edad legal para el trabajo sexual, muy probablemente. De hecho, antes de empezar esto estuve leyendo que habían de estudios al respecto de esto, porque hay algunas investigaciones periodísticas y hay algunos estudios que son retrospectivos con mujeres que trabajan en, en este tipo de comercio sexual, que declaran haber empezado antes de los 18 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El escenario digital predispone a explotación sexual comercial. En este del inicio en lo digital también lo otro que se observa es turismo sexual que comienza, mejor dicho, ante un viaje se comienzan, digamos, intento de intercambio con adolescentes a través de redes previo a ir a un viaje, o sea, favorecer el tema de turismo sexual a través de redes. Entonces, el mundo de la explotación sexual comercial, y no me estoy poniendo a hablar, paréntesis, porque capaz que es lo que está más regulado del mundo, de la pornografía infantil, ¿no? Que eso es otro mundo, ¿tá? Y además no sé si está necesariamente, o sea, ahora hay pornografía infantil generada, digamos, directamente con niños vía grooming, como ya les estaba explicando, pero no es el mundo de la pornografía infantil clásica, digamos, donde efectivamente se filma directamente. Entonces ahí tenés una cantidad, digamos, de escenarios posibles de explotación sexual comercial que están adentro de la red y yo voy a volver a Operación Océano. Hay, obviamente, una enorme responsabilidad y terrible responsabilidad de los adultos, pero de los adultos, digamos, los explotadores, los que consumen. También en el caso de niñas, niñas y adolescentes, hay responsabilidades del mundo adulto que no nos estamos cuidando adecuadamente. ¿Ah? Sobre todo cuando no median necesidad económica ni privaciones, sino simplemente la negligencia de cómo estamos trabajando y educando a nuestros hijos y hijas para prevenir que sean víctimas de explotación. Eso es todo el mundo puede ser víctima de explotación sexual comercial, todo el mundo puede ser víctima de abuso sexual, pero obviamente hay factores que podemos favorecer para proteger a niños, niñas y adolescentes. Yendo entonces a esto, volviendo digamos al comienzo, ¿no? Esto de los encuentros con desconocidos. No me voy a meter en explotación sexual con datos porque no los tengo. Les voy a hablar de datos acerca de lo que sí sabemos de los adolescentes y sus encuentros con desconocidos. Esta tipografía, digamos, es parte digamos, de una campaña, una idea que nosotros tenemos acerca de comunicarnos con los padres de los adolescentes, con padres y madres de los adolescentes, con los referentes adultos de los adolescentes, en esta cosa como del diálogo es una forma de acompañar su desarrollo, es decir, la mejor forma de prevenir estas cosas es hablar con los gurises. Yo les hablé de algunas cosas, les hablé de pornografía, les hablé de las categorías de pornografía, les hablé ahora de estas plataformas donde la gente se expone. Y quiero que sepan que todas esas cosas yo fui a internet y las miré directamente. Y yo no sé cuántas personas en este momento están conectadas, pero les voy a pedir a todos los que trabajan con adolescentes que vayan y hagan lo mismo. Porque no es posible
hablar de esto con los gurises, sino ven lo que los gurises ven. Eso es así. Para entender ese mundo hay que mirarlo. Si no es como tener, yo lo que le trato de explicar cuando hablo con padres, etcétera, es como tener un cuarto lleno de cosas peligrosas, cerrado, al que los gurises pueden entrar y al que yo no me animo ni siquiera a mirar. Es imposible hacer otra cosa que no sea ir a ver a qué cosas están expuestos cuando tienen el celular en la mano. Si no hacen eso, no van a poder entender el resto. Entonces, y no estoy hablando de revisar el Facebook y Instagram, estoy hablando de ir a mirar todas estas plataformas y todas estas cosas de las que yo estoy hablando que circulan con internet con acceso absolutamente gratuito y libre para cualquiera que haga clic. ¿De acuerdo? Entonces decía, bueno, 1 de cada 10 adolescentes mantuvo relaciones sexuales en su primer encuentro con personas que conocían solo por internet. Es un poco más, es 1 cada 7, básicamente. Pero no quisimos ser queríamos tener un número más redondo para la campaña. Vamos a ver, vamos a mirar los datos bien. El 16% de los encuestados declaran haber utilizado en el último año aplicaciones para conocer personas con fines eróticos. Es poca gente en relación al total, ¿no? En la parte más quali del estudio, los adolescentes dicen que se aburren mucho con las aplicaciones de cita. Usan internet para encontrar gente, pero no a través, no especialmente o principalmente a través de las aplicaciones de cita. Aplicaciones de cita estamos hablando, póngale Tinder, Happen, Grindr, todo ese tipo de cosas. Que si no saben las que son, yo les recomiendo también bájenla, hagan un usuario y vean lo que pueden encontrar los gurises ahí. Y vean cómo habitan los gurises ese lugar. Como por ejemplo poniendo edades, porque son prohibidas para menores, pero los gurises, pero ¿quién controla que son menores finalmente? Entonces los gurises lo que hacen es cambiarse la edad y hacer ese tipo de cosas. Tienen como ciertos códigos. Si ponen 61 quiere decir 16, si ponen 71 quiere decir 17, cosas por el estilo. Si no van y miran, es difícil que entiendan de lo que estamos hablando. El 33% casi de los encuestados declara haber concretado en el último año algún encuentro con una persona que conoció a través de una aplicación o de una red social, ¿no? Vieron que acá sigue apareciendo Facebook. Quiero que hagas una aclaración. Es verdad que los adolescentes en general se han ido de Facebook, pero en el 2019, en algunas clases sociales todavía era la red principal. Ahora ya no, ya ni siquiera en ninguna clase social. Pero con el momento de hacer la encuesta esta, hace 3 años, Facebook seguía siendo en clases medias y medias bajas la plataforma principal de contacto. Ha cambiado, en estos 3 años ha cambiado. Entonces, más o menos 1 de cada 3, casi 1 de cada 3, se encontró con un desconocido. Y de esos, casi la mitad, 43%, o sea, un 14,3% de la muestra total, además de encontrarse, tuvo relaciones sexuales en ese primer encuentro. Ya encontrarse con un desconocido tiene riesgos y hay cosas que hay que prevenir en el encuentro con desconocidos para evitar lo que les contaba antes, ¿no? Las posibilidades de violencia física o violencia sexual. Pero tener relaciones sexuales, además en ese encuentro, tiene otros riesgos extra, ¿no? Cuando uno lo mira por sexo, de estas personas, la mitad, pues un poco más de la mitad son varones y un poco menos son mujeres. La mayoría son más grandes. Esta muestra de 15-19. La mayoría son los más grandes los que han hecho esto. Y acá hay una cosa que no les dije antes, pero tendría que habérselas dicho. Sobre todo por los groomers, porque va cambiando los peligros con la edad. Cuando nosotros trabajamos con los de 15 a 19, hablábamos, bueno, ¿qué pasa con los perfiles falsos? ¿Qué pasa? ¿Te han pedido personas contactos sin que vos sepas quiénes eran? Todos decían, eso lo hacíamos cuando éramos chicos. Que cuando eran chicos, para un gurí de 15, está hablando de los 12, los 13. Cuando empezaron con las redes sociales, hubo un momento donde eran más engañables. Y a esta edad ya se consideran no tan engañables. ¿Me explico? Es decir, ellos mismos ven su aprendizaje online acerca de cómo identificar, por ejemplo, a las personas que saben que tienen perfiles falsos y que están buscando cosas de ellos. Pero lo aprendieron por experiencia y solitos. Eso es lo que cuentan ellos. Nadie les explicó. Y cuando eran más vulnerables, más chicos, era cuando más se expusieron, obviamente. Bueno, esto con el encuentro con desconocidos pasa algo también. Hay gurises chicos que lo hacen. No sabemos más chicos que esto porque esta muestra era 15-19, pero pasa más con gurises más grandes.
Por nivel socioeconómico, quien más lo hace, como casi todas las cosas digitales, es de nivel medio. Y acá me interesa esto especialmente, porque después van a ver si llegamos, porque lo que estoy viendo es que yo tengo la sensación de que falta bastante y ya pasó una hora. Si llegamos, vamos a ver que hay perfiles de usuarios. Y si ustedes ven, estos son pocos, ¿vieron? Era un 14%. Sin embargo, de ese 14%, el 20% prácticamente tuvo 6 o más encuentros. Y si uno suma de 3 y más, o sea, tenés casi el 70% que tuvo más de 3 encuentros. Es decir, para los que hacen eso, es un hábito. ¿Se entiende? No es un evento aislado que una vez pasó. ¿Por qué importa saberlo? Bueno, porque mientras más veces te pongas al evento, encuentro con desconocido con el que voy a tener una relación sexual, más veces algo puede salir mal. Simplemente por eso. No, no es que estos gurises sean malos, simplemente están más expuestos. Y por lo tanto, es necesario hablar con todos los gurises, pero especialmente poder conocer qué tipo de gurí es el que tengo enfrente. Y eso si llegamos al final vamos a ver que hay como tipos de gurises en base a cómo contestaron en la encuesta en los análisis de clústeres. Eh, y acá está el tema de las medidas de seguridad que tomaron para ese encuentro. Vamos a suponer que ¿qué es lo que minimiza las posibilidades de que algo salga mal en ese tipo de encuentros? Con un desconocido, alguien que conozco solo por internet y voy a tener relaciones sexuales. En este caso no era con los que tuvieron relaciones sexuales. Estamos en ese 33% que tuvieron encuentros con desconocidos con intenciones, pero no necesariamente que se hayan concretado. Bueno, la medida que más se usa de seguridad es encontrarse en un lugar público, lo cual está muy bien porque es una medida recomendada por el mundo entero. Si vas a encontrarte con un desconocido, encontrarte en un lugar público. No obstante, cuando uno va a tener un encuentro y tiene intención o piensa poder terminar con un encuentro íntimo, es probable que ese lugar público obviamente después se convierta en un lugar privado. ¿Por qué igual está buenísimo que se encuentre en un lugar público? Bueno, entre otras cosas para asegurarse que la persona es quien dice que sea, como no hay que subestimar tampoco la capacidad que tienen los adolescentes de detectar el peligro. Y es verdad que encontrarse en un lugar público les permite activar varias de esas cuestiones vinculadas a detectar el peligro. No obstante, no es lo único, no alcanza, sobre todo si después se van a un lugar íntimo. No hay que subestimar tampoco la capacidad de las personas que quieren ejercer violencia contra adolescentes de camuflarse, hacerse pasar por otro, mentir, engañar, seducir, etc. Bueno, como ven, después hablar antes por teléfono y es apenas o hacer, y vieron, después de realizar videollamadas, o sea, la mitad ni siquiera solo chatearon. Para nosotros capaz es un tema generacional. Para nosotros capaz que es obvio que si me voy a encontrar con alguien quiero saber que la persona es quien es, quiero escucharle la voz, quiero saber, ¿entienden? Para ellos no es tan obvio. Para la mitad ni siquiera hablan por teléfono. Puro chat. Puede ser el chat de aplicaciones, puede ser el chat de redes, puede ser WhatsApp, pero no necesariamente han hablado por teléfono. Videollamadas menos. Y acá donde vienen los puntos más importantes, digamos, acá no está. Porque no sé que en el 2019 no lo preguntábamos. Ahora preguntamos compartir ubicación. Vieron ahí, le preguntamos, le avisé a una persona de mi confianza, le avisé a un amigo dónde iba a estar. Lo más recomendado en general es avisarle, si es lo posible a un adulto, pero si no, a varios amigos y mantener la activación ubicada. Son cosas que no necesariamente hacen. Y no les cuesta nada, la verdad. O sea, no estamos pidiéndole algo que les arruine la experiencia. Es simplemente una medida de seguridad. O sea, ni siquiera estamos diciendo, o sea, por lo menos de mi discurso, ustedes después con esto hagan lo que quieran. Es la mejor manera desde su punto de vista para prevenir esto, pero desde el punto de vista nuestro es, bueno, hacerlo de la forma más segura posible. De la forma más segura posible no te arruine la experiencia. Es avisarle a unos amigos, mantener la ubicación compartida en tiempo real y si algo cambia, inmediatamente tener un plan de contingencia para que aparezca gente. No te voy a decir que después de la plaza no te vayas a ir a otro lado, porque si te encontraste con una persona que te gustó efectivamente y te querés ir a otro lado, es probablemente que lo hagas. De hecho, ya ven que lo hacen. El tema es, por lo menos, mantener cierta seguridad para evitar situaciones de violencia. Ya les digo, puede ser sexual, que es lo que nos cuenta la parte cualitativa.
situaciones de gurisas que han llegado, se han encontrado con una persona y llegan a la casa o al lugar donde van y hay otras. Entonces se exponen a una situación de violencia sexual, porque la gurisa no quería juntarse con 3, quería juntarse con ese. ¿Ah? Obviamente las más expuestas son las gurisas en esto, claramente. Los varones, ya les dije, han vivido situaciones de robo, han vivido situaciones de robo simple, así. Simplemente te encontré para robarte. Te seduje, pero te encontré para robarte. O te encontré para pegarte. En el caso de los criminadores, odio porque hay gente lo suficientemente homofóbica como para tomarse el trabajo de hacer este tipo de cosas, de seducir online, solamente para lastimar al otro por no ser heterosexual. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas son las que, digamos, eventualmente serían medida de protección frente a ese tipo de cuestiones que suceden cuando tenés un encuentro con desconocidos. De nuevo, estamos en el mapa, estamos ubicados en la violencia que empieza, o sea, empieza en la red y se traslada a cuestiones más físicas. Ahora cambiamos, y vamos a la violencia que empieza, digamos, a nivel en el mundo físico y se traslada a la red. Y acá es donde vamos a hablar un poquito más de viralización, ¿no? Más allá que las viralizaciones no solo pasan acá, acá es, digamos, esto es donde más sucede, ¿no? Por un lado está el tema del acoso escolar digital, del cual si llegamos vamos a hablar un poco. Si no llegamos, no hablaremos. Y nos quedaremos con todas las cuestiones sexuales en principio. Después está el acoso sexual digital. El acoso sexual digital digamos, hay 2 tipos. Podría haberlo puesto acá o en el anterior. Hay algunas veces, pero son menores. O sea, es menos representativo, donde una persona que solamente me empezó a seguir por redes puede llegar a transformarse en un acosador sexual digital, enviándome material propio, etcétera, incomodándome, diciéndome todo tipo de cosas sexuales a través de chat, cambiando sus perfiles. Y ustedes me dirán, bueno, eso se arregla simplemente con aumentar los niveles de seguridad de quién te contacta o quién no te contacta en redes. Y yo le diré, eso es cierto, pero ¿qué pasa con los y las adolescentes? Por lo menos lo que nos conversaban en la parte cualitativa. Aumentar los niveles de seguridad hace que un acosador no te acose más, es cierto, porque nadie te puede mandar nada si no lo conoces, etcétera, pero también te restringe mucho la capacidad de ampliar tu círculo de amigos, que es para lo que estás ahí también. Entonces, todo lo que tiene que ver con acoso, que el mundo adulto a veces lo que hacemos es decir, bueno, se arregla con cosas relativamente sencillas como aumento de seguridad o salir de las redes, etcétera. Todo eso tiene para ellos un costo enorme. Lo que para nosotros es una tontería, para ellos es un costo altísimo. No quieren hacer eso. No quieren desaparecer, no quieren que nadie los pueda contactar. Al revés, quieren que los contacte, quieren tener más amigos, etc. Entonces decir, bueno, ¿qué es el acoso digital? En general sucede, ya le digo, no solo en el mundo, no es que te empiecen a seguir por Facebook o por Instagram, mejor dicho, y a partir de ahí te acosen, sino es en general gente que te conoce, ¿no? En el mundo físico y que de alguna forma quiere entablar contacto sexual contigo y a veces lo hace de forma muy insistente y te puede perseguir. El acoso ya lo conocemos, sabemos lo que es en el mundo real, digamos. La diferencia con el mundo digital es que te pueden perseguir 24/7. Esa es la diferencia. El acosador ya no necesita, además un acosador puede estar acosando a muchas víctimas al mismo tiempo. El acosador clásico podía acosar básicamente físicamente a una persona sola, virtualmente a muchísima gente. Eso incluye el envío de material muchas veces sexualmente explícito no deseado por parte, y las gurisas lo viven con una violencia espantosa, cuando les llega material, digamos, de lo que llamaríamos sexting, pero no deseado, y eso sucede, digamos, es una práctica habitual en el acoso sexual digital. ¿Ah? ¿Puede el acoso ir a más lejos? Y sí, puede ir a más lejos, puede llegar a pasar puede llegar a generar sextortion y esas cuestiones. Vamos a hablar entonces ahora mínimamente de la pornovenganza. ¿Tá? La pornovenganza es cuando una persona con la que yo tuve un vínculo sexoafectivo, digamos, y terminó en malos términos, viraliza material sexual mío,
¿no? Sin mi consentimiento, provocándome un daño tremendo. ¿Qué es lo que, qué es lo que, cómo pudo haberse generado el material en la pornovenganza? Bueno, básicamente lo clásico es de dos maneras. O cosas que se intercambiaron a través de sexting, que ahora vamos a mirar un poquito qué es sexting, o a través de momentos íntimos que vivimos juntos y lo filmamos. ¿No? Los gurises filman mucho, sacan muchas fotos, pero también filman mientras tienen relaciones sexuales. Hay diversos motivos, diversas explicaciones. Una es también hay algo del orden de lo pornográfico, de las pantallas, que parece estar instalado también a partir de eso, justamente de la pornografía. Como el deseo de ver la escena a través de una cámara. Parece un poco, no parece muy razonable para los que estamos fuera de la generación, pero para los que nacieron en este tipo de cultura no es tan loco. También lo hacen los adultos, también vamos a decir. No es una cosa que lo hagan exclusivamente los adolescentes. Bueno, una vez que yo termino con esa relación, cuando el otro viraliza ese material, lo que genera es, en general, de nuevo, y subrayo, las consecuencias graves las tienen principalmente las mujeres, lo que generan es una especie de escarnio público, vergüenza personal y familiar, que puede terminar en todo tipo de acontecimientos, desde depresiones fuertes hasta suicidios. Acá en Uruguay ya tenemos casos en los que ha sucedido eso. Y agrego las viralizaciones que son involuntarias, es decir, no son producto de la pornovenganza, sino eh, de algo que sale mal en una cadena de inseguridades, digamos, ¿no? Concretamente, cuando nosotros hicimos la investigación el de 2019, después tenemos muchos otros casos, pero me interesa este de 2019 porque nos impactó mucho incluso incluimos en la encuesta un módulo de seguridad digital por este caso en particular, que nos contaba un relato que nos contaba un adolescente de una adolescente a la que se le viralizó un video que hizo su hermana mientras ella se cambiaba en un espejo bailando. ¿Mm? Y ese video se viraliza porque ese video que hace la hermana lo hace con su celular, ella lleva su celular al liceo, un compañero lo, lo agarra. A ver, las viralizaciones nunca son involuntarias. Hay un montón de gente que contribuye a la viralización, pero en el sentido de que no hubo alguien que tuvo intención de hacer ese video para viralizarlo o que se quería vengar de alguien. Simplemente tomó el video como un chiste, lo dejó en un banco de un liceo y ese video lo viralizaron en el liceo, un liceo de un pueblo chico, con todas las consecuencias terribles que eso trajo para la gurisa. Otro caso que sucedió aquí en Uruguay, estamos hablando de los de Uruguay, ¿no? Es una pareja de adolescentes que tenía el varón, digamos, una pareja heterosexual. El varón tenía material hecho, filmado por los dos en su celular, y el muchacho tuvo problemas técnicos en el celular, lo llevó el técnico, y el técnico viralizó los videos. Eso obviamente tuvo consecuencias legales, porque entre otras cosas, una viralización de un video hecho por adolescentes es, además de los problemas digitales, no deja de ser pornografía infantil, etcétera, distribución. O sea, se le tipificaron varios delitos. Pero esos gurises no tenían intención de que se viralice el video. No obstante, una vez que se viralizó, las consecuencias negativas. O sea, nadie tuvo, ni en la pareja, no fue porno venganza, no fue. Cuando yo digo viralizaciones involuntarias es una vez que uno hace un material sexual explícito, salvo que, o sea, hay muchas maneras de. Eso es lo que hay que hablar con los gurises. Hay muchas maneras de ponerlo lo más a salvo posible. Pero es, o sea, una cosa que preguntábamos es, ¿tenés fotos propias o de tus novios o salientes, etcétera, dentro de tu celular? La mayoría contestaban que no, pero algunos contestaban que sí. Entonces, andar con un celular que uno pierde en la calle, con ese tipo de material, que estén colgados a nubes, muchas cosas pueden provocar esas viralizaciones que son involuntarias. Y ese material se genera necesariamente a través del sexting. O sea, se genera necesariamente a través de muchas cosas, pero una de las cosas para la que se genera es a través del sexting. Entonces nosotros preguntamos varias cosas vinculadas
a la práctica de sexting dentro de los adolescentes. Cuando nosotros empezamos el proyecto tuvo, digamos, 3 etapas, el original, ¿no? El actual está, también repite etapas, pero empezamos con una etapa, digamos, cualitativa, hicimos grupos focales para saber qué preguntar. Y ahí, cuando empezamos a hablar de sexting con los chiquilines, todos los gurises decían haber hecho sexting. Todos. Cosa que a nosotros nos llamaba la atención. Cuando eso lo pasamos a encuesta, no son todos los gurises los que hicieron sexting. Ahí puede haber un sesgo que tiene que ver con los grupos de discusión. Si vos vas a hablar de sexualidad y entornos digitales, sabés que vas a hablar de eso en un grupo de discusión, probablemente sean gurises que tengan más capaz experiencia en ese tema. Por eso capaz que todos decían que hacían sexting. No es el caso de la encuesta. Pero también preguntamos acerca de, bueno, de qué tipo de medidas de seguridad tomaban, etc. Sexting viene de la combinación del inglés de sex y texting. La práctica surge del uso de tecnologías y consiste en la circulación de contenido sexual a través de dispositivos móviles, celulares, tabletas, y que se da mediante diversas aplicaciones, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Cuando nosotros empezamos el proyecto, Snapchat estaba muy de moda, y una de las cosas que le gustaban a los gurises del Snapchat era lo que ahora también existe en WhatsApp, que es la foto efímera, esa foto que vos podés mandar y desaparece, y ellos tenían como cierta seguridad con respecto de eso. Hay 22 maneras de burlar esa seguridad, y la gente que quiere quedarse con el material las conoce, y no tienen por qué, no estoy hablando de un groomer malvado, estoy hablando del otro adolescente que recibe la foto. No estoy hablando, y ni siquiera lo digo que tenga malas intenciones, puede ser porque se quiere quedar con la foto, efectivamente. O sea, por muchos motivos se pueden quedar con el material igual. ¿Ah? Eh, entonces, el sexting requiere, ¿tá? Ciertas también medidas de seguridad para evitar que se transformen en un facilitador de la violencia sexual. Y acá subrayo, el sexting no es violencia sexual, el sexting es una forma en la que se relacionan las personas en general, los adolescentes en particular, y que forma parte, entre otras cosas, de los rituales de conquista en este momento. Ya hay canciones que están vinculadas a estas cuestiones del sexting, etc. Y forma parte como de un guión sexual que los adolescentes lo tienen perfectamente admitido. No les pareció a ninguno, ningún grupo focal que fuera una práctica ni mala, ni terrible, ni nada por el estilo. Les parece bien, a mí me parece bien que les parezca bien, no estoy en contra del sexting para nada. Sí está claro que predispone o genera las condiciones de posibilidad para que las viralizaciones se produzcan. No solo el sexting, también filmarse teniendo relaciones sexuales, fotografiarse, etc. Y acá teníamos, bueno, 3 de cada 10 adolescentes envió fotos o videos con contenido sexual en el último año. No son todos, no llegaban al 40%, pero son un montón, en realidad. Y obviamente esto aumenta con la edad también. Si uno mira 15 y 17 es una cosa, 18 y 19 es otra. Pero bueno, lo que importa acá es mirar, bueno, los tipos de sexting. Hay algunas cosas que a veces las viralizaciones, nosotros nos imaginamos siempre un video, ¿no? Y en realidad existen otro tipo de cosas, como las conversaciones de voz o escritas sexualmente explícitas, que también son muchas veces facilitan otro tipo de práctica sexual violenta, como el sextortion. ¿Por qué? Pues si yo soy adolescente de 15 años, ¿ah? No tengo ganas de que mi mamá, ni mi papá, ni la directora de la escuela, y capaz que tampoco mis amigas ni mis amigos, se enteren de las cosas tremendamente explícitas que puedo llegar a decir en un audio a mi novio, supónganle. Entonces esos mensajes de audio, esas conversaciones también pueden ser material muy riesgoso para los gurises, más allá de los videos. Entonces, has realizado, bueno, estos son los porcentajes, digamos, de todas las frecuencias que alguna vez lo han hecho en el último año. El 20% realizó videollamadas, el 30% envió fotos, el 60% casi ha tenido conversaciones explícitas,
El 12% nomás, y esto es interesante, o sea, nomás no, son un montón, pero está bueno que sean pocos en relación con el total, ha reenviado fotos. O sea, es horrible que haya 12% que lo ha hecho, pero es bueno que no sean tantos. ¿Qué quiere decir? Que los adolescentes en general se quedan con el material que les envían y no se lo dan a otra persona. ¿Has solicitado que te envíe fotos o videos de este tipo? Bueno, 40% lo has solicitado. ¿Has recibido fotos o videos sexualmente explícitos? Un 51% sin haberlo pedido. Ahí no está. 51% dice que sí, que lo ha recibido incluso sin haberlo pedido. Y acá lo que nosotros hacemos es preguntar, bueno, ¿qué medidas tomaron para preservar su intimidad? Que más bien sería su identidad, es decir, que no se pueda reconocer quiénes son. Cerca del 60% se cubrió el rostro. Está muy bien, son un montón, pero hay 40% que ni siquiera se cubrió el rostro, ¿no? Cuidaste que no apareciera marca de nacimiento o tatuajes, cuidaste que no se pueda reconocer tu voz, cuidaste que no se pueda reconocer tu casa. Esa es además es la medida que más toma, ¿no? Y cuidaste que no se puedan reconocer objetos personales. Bueno, uno podría decir, mirando esto con bastante propiedad, que los gurises no toman muchas medidas para garantizar su identidad cuando hacen sexting, ¿tá? No obstante, volvamos al tema de las viralizaciones. Las viralizaciones son un fenómeno frecuente, no ni cerca de tan frecuente como es el sexting. ¿Qué es lo que está operando acá? Que evidentemente no son las medidas de seguridad que toman para hacer sexting. Yo creo que acá no lo tengo. Lo tengo en otro PowerPoint. Lo que opera acá es, si ustedes miran las diferencias entre varones y mujeres, casi el 80% del sexting que hacen las mujeres lo hacen exclusivamente con sus parejas. ¿Ah? Los varones no, los varones se invierte, casi el 60% es con desconocidos. Y ahí la cuestión es las relaciones de confianza. Las relaciones de confianza de los adolescentes en general, es como todas las relaciones de confianza, ¿no? En general se sostienen. Uno podría decir, cualquiera de nosotros, la mayoría del tiempo en nuestra vida hemos confiado en gente que no ha defraudado nuestra confianza. No obstante, todos nosotros debemos tener situaciones en las cuales alguien defraudó nuestra confianza. Cuando el defraude de nuestra confianza puede generar consecuencias tan graves como una viralización, es donde empiezan los problemas. La mayoría de los adolescentes usan como sistema de seguridad la confianza que le tienen al otro, sobre todo de las adolescentes. ¿Ah? Como todo, todos hemos hablado de ese tema con adolescentes mucho antes que existieran las redes sociales, ¿no? Está bárbaro tener confianza, el amor, etcétera, pero hay cosas en las cuales es como el no uso del preservativo. Bueno, está, sí, porque confío, bueno, y tomo pastillas, bueno, yo qué sé. Vamos a tratar, hay que ver que la gente a veces falla en confianza y que uno tendría que poder tomar ciertas medidas de seguridad agregadas a esa confianza que deposita. Yo lo que puedo decir es, en la inmensa mayoría de los casos, le puedo decir con los números, ¿tá? Que en la inmensa mayoría de los casos el sistema de confianza funciona. En los casos donde no funciona ese sistema de seguridad, las consecuencias son realmente graves para, sobre todo, las adolescentes mujeres, que tienen que cambiar a veces de ciudad, a veces de liceo, a veces entrar en depresión, a veces quedan con estrés postraumático. O sea, las consecuencias de las viralizaciones son graves, muy graves. Así que bueno, nada. La única forma de arreglar esa situación es también prevenir las formas de sexting más seguras, ¿ah? Y ver las formas en las que se puede preservar la identidad. Recuerden también, y lo voy a decir al pasar, que esto es 2019, eso quiere decir que es prepandemia. Imagínense estos números post-pandemia, ¿no? O sea, acá hubo algo que pasó en el medio que hizo que en los entornos digitales y con las formas en las que habitamos los entornos digitales, bueno, de hecho, esta conferencia la estamos haciendo por Zoom porque estamos en el 2022. Nadie hubiera hecho esta conferencia por Zoom en el 2019. Entonces, todo ha cambiado con la pandemia y estos números que podían ser interesantes, digamos, grandes en el 2019, y indudablemente deben haber crecido mucho. Eh, sobre digamos, ciberbullying voy a hablar un minuto porque como me quedan 10, o sea, puedo hablar 10 minutitos de esto. Hay como
voy a ir vas directamente a mis datos, no voy a dar datos tan... Imagínense, en general es una forma que empieza, como decíamos, en el mundo real, están compartiendo la escuela, etcétera, y se traslada a el mundo virtual. Nosotros le dimos a los adolescentes una serie de fotos en lo cual, y en ellas les preguntábamos, estos adolescentes no hay ningún uruguayo, las fotos son libres, etcétera, por eso las usamos, de todos modos igual los estoy cubriendo más, estos adolescentes ya no son adolescentes seguramente, ya tienen unos cuantos más años, pero les preguntamos, bueno, ¿cuál les parece que podrían tener más amigos? ¿Cuál les parecía más lindo y cuál les parecía menos lindo? ¿Ah? Y lo que nos encontramos es, bueno, ¿quiénes parecen más lindos? Bueno, los que uno podría esperar que van a pensar que son más lindos, ¿no? ¿Quiénes aparecen como menos lindos? Bueno, quienes uno podría llegar a pensar teóricamente y a priori que van a decir que son menos lindos. Es decir, el canon básicamente de belleza y la popularidad está básicamente completamente atada, excepto en el caso de esta gurisa y este tipo de foto donde los chiquilines no la consideran linda, pero sí consideran que podría tener muchos amigos. ¿Ah? Y eso tiene que ver con, bueno, qué se valora a la hora de vincularse, o sea, o establecer un vínculo con una persona que conoces de esto, de perfiles de redes. Nosotros le imaginábamos que fuera foto de perfil, ¿no? Les hacíamos toda esa cuestión. Ahora, con respecto a las personas que consideran menos lindas, les preguntábamos, en el último año, ¿con qué frecuencia has visto que se le asignen reacciones negativas, comentarios despectivos, etcétera? Eh, y alguna vez en el último año, con respecto a las personas que consideran menos lindas, el 72% vieron ese tipo de comentarios despectivos, negativos. Y el 1 de cada 4 reaccionó la misma persona negativamente contra ese tipo de personas, haciendo comentarios negativos, etc. Sobre el tema de exposición en redes, y acá esto es importante, ¿qué es lo que valoran los gurises acerca de las fotos que ven? Las frecuencias 1 y 2, esto es muy frecuente, ¿tá? Lo más valorado, como ven acá, dice que sea clara, de buena calidad y bien enfocada. Pero las otras dos cuestiones que son muy valoradas es que las personas que estén en la foto sean lindas, es la segunda característica más valorada. Que se vean los rostros de las personas es la tercera característica más valorada. Y acá no está pintado verde, pero la cuarta característica más valorada es que las personas estén usando poca ropa, sin remera, bikini, etc. ¿Qué tenemos acá? Esto me parece nada, pero yo voy a tratar de explicarlo. Cuando uno mira la encuesta tiene más de 300 ítems. Cuando uno mira de forma transversal la encuesta, ¿no? Puede encontrar, y estos son todos los casos de la encuesta, agrupados por las formas en las que contestaron. Y lo que encontramos, este dibujo se va a traducir, y estos otros dos dibujos se van a traducir en esto. Hay un grupo, en este grupo, ¿tá? O sea, la submuestra con la que se hizo el análisis de clústeres, que son los que los expusimos a las fotos, hay un grupo de usuarios muy activos en la red, 44, la gran mayoría que son de perfil bajo, ¿tá? Y un tercer grupo que son grandes receptores de mensajes que pueden ser de tipo agresión y tienen un alto intercambio de contenido sexual. Lo que vimos es, los que más se exponen los que más están expuestos a agresiones y los que más se exponen en redes y los que más están interesados en fotos más de nuevo, son los que además tienen las conductas más riesgosas en lo que tiene que ver con encuentros con desconocidos. Hay un patrón de tipo de forma de habitar la red, que son gente que puede llegar a ser de los que más hacen agresiones, vieron esto 1 cada 4, bueno. Y no son la mayoría, pero son muy activos. Entonces, por lo mismo que no son la mayoría, pero son muy activos, uno puede ver muchas situaciones de violencia en red, hacia otras personas por distintos motivos, y al mismo tiempo ellos son en general grandes receptores de violencia también en red. Estas interacciones lo que hacen por cómo funcionan las redes sociales es que estas personas aparezcan bastante arriba a veces en las publicaciones. Si uno entra o puede ver el Facebook, el Instagram, o sea, de un gurí y ve que hay, digamos, determinadas publicaciones, posteos,
lo que sea, que están muy altos, y a veces uno cuando mira eso son todos así. No es que sean todos así, no todos se ponen tanto, no. Lo que pasa es que esos aparecen muy arriba y aparecen muy seguido. Son menos. No sé si se explica esto, es difícil de explicar, pero en términos grupales son menos, pero tienen mucha más actividad. Existe una alta correlación entre una persona que produce gran cantidad de contenido agresivo hacia los demás y el consumo que ella realiza de este material. Es decir, los que más producen también consumen más agresiones. Festejan, miran, cliquean, etc. Es decir, si los adolescentes presentan un mayor valor en su condición de proveedor, se presenta un valor acentuado en correlación con el consumo de estas opiniones. ¿Ah? No ocurre esto en el sentido inverso. El análisis transversal viene a confirmar algunas afirmaciones que hacíamos, que es, la mayoría de los adolescentes resguardan su intimidad en las redes. La mayoría lo resguardan. La mayoría tiene un perfil de actividad relativamente bajo en lo que refiere a sexualidad e intimidad. Sin embargo, un grupo minoritario, pero significativo, más o menos la quinta parte de la muestra, se muestra agresivo con otros usuarios que no coinciden con sus cánones de aceptación social. Y estos mismos son los que más se exponen, y las víctimas de estos son los que más material comparten. A la vez esboza una relación entre la recepción de agresiones online y el intercambio sexual, que modela numéricamente lo que en los grupos focales se enfocaban los adolescentes. Existen presiones para los intercambios y no todos tienen las mismas condiciones para hacer un intercambio libre, consciente y realmente consentido. No está incluido en la encuesta, no está incluido en la encuesta una escala de autoestima. Pero lo que podríamos ver en parte con este análisis de clústeres y por el tipo de actividad que tienen los gurises, es que los más expuestos, y esto es un clásico del abuso sexual infantil también, ¿no? Los más expuestos, entre otras cosas, son los que tienen la autoestima más baja también. Y en general, todo esto está vinculado con quién está más protegido, los que tienen más diálogo con los padres, los que tienen autoestima más alta, los que pueden agenciarse y reconocer que el otro está tratando de agredirlo. Si yo estoy permanentemente agredido en redes, si mi autoestima está siendo atacada, etc., soy más proclive a aceptar los deseos del otro, porque lo que estoy buscando es aceptación finalmente. Incluso si no tengo claro quién es el otro, como en los casos de grooming, o si simplemente el otro sí tengo claro quién es, pero se está aprovechando de mi situación de vulnerabilidad para obtener cosas que desea. La estrategia básica de prevención, y esto es lo último que voy a decir porque no hay otra diapositiva después de esto. Parece que es muy corto, pero es lo único que en el mundo está demostrado que existe. Es diálogo y educación sexual, formal y no formal. Yo les podría haber puesto los datos, me llegó hace 3 días un estudio sobre intervenciones en prevención del grooming y talleres muy cortos, 2 talleres muy cortos de 1 hora cada uno, estudiado transversalmente, ya demostraron bajar la incidencia de grooming para los niños, es decir, los que fueron expuestos a los talleres tuvieron menos grooming que los otros. 2 talleres en 1 hora, no estamos hablando de una gran intervención. Era eso tan simple como ponerlos, advertirles de lo que pasa, de cómo pasa, ya baja los niveles de ser víctimas posterior al grooming. Esto se hizo en 8 años, es un estudio transversal de 8 años, que también está en inglés, pero después si quieren se los puedo dar. Eso es clave. Lo otro clave es que los adultos sean conscientes de lo que los gurises, a lo que están expuestos y lo que pueden vivir. Y eso incluye a los adultos de la familia, que hablen con los gurises, que no se crean que porque están solos en el cuarto están cuidados, que siempre que estén conectados están expuestos a una serie de peligros, y que los otros adultos, es decir, personas, operadores sociales, la educación, etcétera, de forma formal e informal. Yo soy un gran defensor de la educación informal en muchos sentidos. Es decir, me encanta la educación formal, yo soy educador social y soy licenciado en educación, pero más allá del poder y la eficacia de la educación formal, de poder tener un par de talleres de grooming en la escuela, etcétera, la educación informal, la que los adultos hacemos de forma espontánea en conversaciones, es clave y sobre todo porque muchas veces esos adultos son de mucha confianza de los gurises. Entonces eso termina siendo a veces un mensaje mucho más eficaz que el que se da en el taller. Entonces,
para que exista esto, los adultos, lo primero que tenemos que hacer es saber que este mundo existe y qué cosas pasan en ese mundo. Nosotros no podemos prevenir ni comunicar nada acerca de cómo habitar de forma segura un mundo que no conocemos. Lo que me había pedido la gente de CIPEA es que yo les hiciera como una pequeña introducción y esto es lo que termino de hacer ahora, a ese mundo. Y yo lo que les invito a todas las personas que estén escuchando es a que lo empiecen a habitar de alguna forma, no necesariamente como habitantes, sino por lo menos como espectadores. Si no van y miran, si no van y miran los blogs de anime, qué cosas intercambian los chiquilines, si no van y miran todas las plataformas distintas de pornografía que hay, si no van y miran cómo funcionan las aplicaciones de citas, si no van y miran, no van a estar entendiendo en los distintos mundos que van habitando los gurises actualmente. Bueno, por ahí dejo yo. Gracias, Pablo. Ahora Valeria va a introducir algunas de las preguntas del chat para que podamos contestar. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hola, mi nombre es Valeria Ramos, trabajo en el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA en Uruguay, que hemos venido apoyando gran parte de estas acciones de investigación que Pablo hacía referencia. Hay algunas preguntas vinculadas a dónde se acceden los datos del estudio que estás nombrando de 2019. Hay otras vinculadas a estos datos post pandemia, bueno, dónde se acceden o dónde se van a acceder o para cuándo estarían, te agregaría yo. Hay gente que pregunta si esta charla va a estar disponible, sí, la grabación lo hemos puesto en el chat ya con María Elena, pero va a estar disponible en YouTube de CIPIAP o de INAU. Y puede ser un momento interesante también para compartir que a la brevedad vamos a estar lanzando una página web donde van a poder acceder inclusive a materiales educativos y demás. Ese es como un grupo de preguntas vinculado a los datos, a la investigación. Hay una última que hicieron ahora que la entiendo, dice, ¿cómo acceder a esos cursos? Me imagino que estaban hablando de los talleres de grooming que vos planteaste. Y después hay otra vinculada a qué red es la que más usan los adolescentes de niveles socioeconómicos bajos. No, actualmente la red Si alguien que usan, actualmente la red que usan todos más es Instagram como red. TikTok también es red. A ver, vamos por partes. Lo que más usan es TikTok y YouTube. ¿Ah? Son redes sociales, sí, son redes sociales, pero tienen niveles de interacción, digamos, distintos. Instagram es la red con mucha interacción que más usan. ¿Ah? El medio de comunicación principal para todas las prácticas como sexting, etcétera, yo no está acá en las diapositivas, lo tengo en otras. Es WhatsApp, lejísimo. Básicamente el intercambio aparece en los privados de las redes sociales como Instagram, pero principalmente es WhatsApp lo que más usa. Con respecto a YouTube y TikTok, tienen una cosa similar, que es que hacen videos, o sea, es lo que más consumen porque es videos, y la producción de videos pues, está haciendo... Yo leía un rato antes de entrar acá, porque justo me cae, una encuesta que llegó de Estados Unidos, estaban de uso de redes en Estados Unidos, y también es igual que acá, también es TikTok y YouTube a lo que más tiempo le dedican. Después está básicamente Instagram. ¿Ah? Con respecto a los datos, bueno, en la página que ya no existe más, pero que espero que vuelva a existir en breve. Capaz que está, me tengo que fijar. Si no está, lo voy a poner. En la página web del programa nuestro tiene que estar el informe que se hizo de esto para la ANI. Hay datos que están publicados, digamos, en revistas, pero si uno lo que quiere es los datos generales, están de todo, digamos, están en el informe de la ANI. Nosotros nunca pusimos la base para uso público y de hecho no lo vamos a hacer. Pero hay procesamientos que nosotros no hicimos, pero que si nos lo piden, conociendo la encuesta, opinando los datos, se les pueden ocurrir, digamos, preguntarle a la encuesta cosas que nosotros no le preguntamos, por lo menos no en el informe, porque teníamos límites para hacer eso. Límite concreto de espacio, no era otra cosa. En la página que se llama Derecho Género, déjenme un segundo que ya les digo bien cómo se llama. Para mí que es Derecho, Género y Salud, pero ya no, estoy mal, acá no es. Ay, ¿dónde estás? ¿Es este? Ah, sí, Derechos, Género y Salud, que en este momento está caída, pero
pero ayer andaba, tuvimos un problema hablando de, vieron que todos estamos expuestos a los peligros digitales. A la Facultad de Psicología nos hackearon el sitio y nos pidieron $5.000 de rescate. Y no se los pagamos y nos quedamos con todo el respaldo de todas las cosas caídos. Entonces, estos datos estaban en la web del programa, que en este momento está caída, pero ya la habían recuperado, o sea que ahora voy a averiguar. Pero Derecho Género y Salud, si no es hoy, va a ser mañana, porque debería estar andando, de hecho ayer andaba. Ahí están todas las investigaciones del programa y todos los informes y casi todas las publicaciones que son abiertas, linkeadas. Entonces ustedes ahí pueden ir y tienen toda la información. Yo hoy no hablé de información, o hablé muy poco de información cualitativa, pero también hay cuestiones cualitativas acerca de la violencia en redes. Yo les hablé más de números, pero hay, la verdad que el relato de los adolescentes, lo que les pasa, es mucho más interesante a veces que los números. Los números sirven mucho, y yo soy muy cuantitivista, digamos, pero no perdés como ¿cómo te diría? La profundidad de lo que realmente les sucede. O sea, yo veo el número de 50, 60%, como decía ahí, creo, de adolescentes, mujeres, sobre todo, adolescentes en general, pero le pasa más a las mujeres, que reciben material de sexting no deseado y pueden no significar gran cosa para mí. Pero cuando yo escucho a las adolescentes contarme lo que les produce el recibir ese material, a veces de compañeros adolescentes, a veces de adultos, ¿ah? Que cuando hablamos de material, imagínense, estamos hablando de algo muy casero, pero pornográfico y desagradable, ¿ah? Este, los escuchás decir lo que les produce y que también lo que les produce después volver a ver a esa persona, y ahí ese dato que parece alto, pero que no parece significar tanto, que recibir algo que no pediste, se vuelve mucho más significativo en términos de cómo vivencian esa violencia las chiquilinas, sobre todo, son las mujeres las que más denuncian esto, ¿no? Bueno, o sea, con respecto a los datos, va a haber una web, como dice Valeria, que ahí también vamos a hacer, va a tener 3 entradas. Una que tiene que ver con adolescentes, otra que tiene que ver con padres y docentes, y otra que tiene que ver con investigadores. En la parte de investigadores, la idea es que estén todos estos datos. También nuestra idea es generar una especie de observatorio, es decir, la encuesta que vamos a aplicar este año difiere, y la que aplicamos el año pasado difiere muy poco del original. Lo que le vamos cambiando son actualizándole algunas cositas que se vinculan con las formas de las redes, qué tipo de redes usan, etc. Pero mantenemos la mayoría de las preguntas. De hecho, las preguntas sobre bullying, que al final no me detuve, el bullying lo pasé casi que de largo, de ciberbullying, ¿no? Las preguntas sobre bullying las estamos haciendo más sobre agresión, testigos, y eso que no estaba en el original, pero la idea es como instalar una especie de observatorio que cada 2 años podamos tener los datos nuevos. Hay una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta, que es muy importante. Entre 2014 y 2016, o sea, estamos hablando entre hace 8 y 6 años. Piensen en un adolescente de 15 ahora, ¿no? Cuando él tenía 7, ¿ah? Hace 8 años, 2014. Casi no habían smartphones, es decir, entre 2014 y 2016 la cantidad de smartphones en Uruguay se multiplicó por 18. Entonces, en un adolescente actual de 15, entre sus 7 y sus 9 años, los teléfonos inteligentes aparecían por todos lados. Entonces, los adolescentes de hoy no son 100%, el concepto de nativo digital está muy discutido, pero no son 100% los niños de hoy. Los niños de hoy ya nacieron con el teléfono digital al lado. Los niños de hoy son esta generación, como dicen, touch, que no entienden. Mi hija no entendía por qué él no podía tocar la televisión para elegir las cosas. No lo entendía. Después aprendió que existía el control remoto. ¿Ah? Porque ella ya nació en 2016, cuando ya esto de lo touch, ¿qué es el touch? El celular, ir pasando pantalla. Entonces, cada vez más estos datos, probablemente, sobre todo los que tienen que ver con uso, pues si no media algo que hagamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con uso de pornografía, la habitación de esto, de los entornos digitales, etcétera, van a ser cada vez más grandes, probablemente, cada vez más chicos, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, la idea es instalar un observatorio que nosotros podamos tener como un termómetro de lo que pasa cada 2 años. Los adolescentes de 2019 habían asistido a la proliferación masiva de los smartphones 3 años antes.
Los adolescentes de 2022 van a ver, que como empezamos con 15 más o menos, van a haber asistido a la proliferación masiva de los celulares con 9. Entonces, uno está viendo, lo que estamos viendo es más o menos a los 10 años es la edad promedio en la que los gurises acceden al smartphone. Acceden a su smartphone, ¿no? Al smartphone acceden mucho antes. Basta ir a una plaza y van a ver, o cualquier lado, y van a ver a los nenes, todos los nenes con el celular en la mano. Eso acceden antes. El tema es que accedan al propio, y al propio con o sin control, con o sin haber hablado con ellos acerca de las cosas que suceden en el mundo digital. Entonces, bueno, la idea es instalar. Este año nosotros vamos a hacer una aplicación a nivel nacional, a nivel bachillerato. Esos datos yo calculo que no se van a publicar antes de febrero o marzo, porque la muestra va a ser hasta ahora, hasta que termine el año, y después mientras se procesan, demora ese tiempo. Hay dos, yo sé que capaz que no les importa a ustedes en términos de Uruguay, pero me parece que es importante en términos de región. Hay dos universidades de Brasil que van a aplicar la misma encuesta que nosotros. O sea, se está instalando en la agenda regional también, y además lo que hemos hecho en Uruguay les ha interesado especialmente a otros países. Yo insisto, la encuesta no era de violencia, es sobre sexualidad y entornos digitales en adolescencia, pero hemos ido incluyendo cosas más específicas de violencia porque los propios gurises lo han demandado. Una cosa que nosotros no preguntamos en el sexting, por ejemplo, es quién iniciaba el pedido. Y nosotros lo que nos dan los datos quali es que las gurisas suelen acceder a pedidos de varones. Eso no estaba preguntado en la encuesta. Ahora sí, en la nueva vamos a tener ese dato, porque nos parece que es un dato relevante. Y también en estas cuestiones de Bosson, que es un francés que ha trabajado en comportamientos sexuales hace mucho tiempo, trabaja con nosotros. Durante todo el tiempo del estudio nos está diciendo, bueno, pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Y que no, porque lo que trata de ver es continuidades en los entornos digitales. Y la continuidad principal son los guiones violentos de los varones, las víctimas principales son las mujeres, las desigualdades de género siguen operando igual, las desigualdades en cuanto a la autoestima y a la digamos, contención familiar como factor protector frente a la violencia sexual sigue igual, solo que cambia el escenario. Es como les puse digamos, en el título. Es violencia sexual en el escenario digital. Las características, las cosas que promueven, las cosas que protegen, todas siguen siendo más o menos igual de lo que fueron siempre. No me acuerdo qué era lo otro, esos eran los La datos. otra era cómo se llama el material de grooming, el de los talleres de grooming que puedan acceder para ver de qué trata. Y después ahora están cayendo otras preguntas No tengo. en el A chat. ver, déjame ver si ya lo tengo en el WhatsApp. Denme un segundo, ya les digo cómo se llama. Bueno, si no, después lo ponemos en el chat. Pero, En un minuto no me lo encuentro ya. Sí, lo pego yo en el chat, en un minuto lo encuentro. ¿Te voy diciendo otras Sí, preguntas o no? sí. Una es el rol protector del grupo, si tenés algún comentario como del rol protector del grupo de pares, en tanto de otros adolescentes, en tanto grupo de pares, que muchas veces son mediadores con la familia o con los adultos, y bueno, eso del rol protector. Otra pregunta había que creo que estaba respondiendo, era acerca de la normativa nacional. Y después está la pregunta otra sobre esto de los talleres de grooming, quiénes brindan los talleres de grooming, dónde se realizan. Creo que me entendieron. Esperen que no te Si estoy en las encontrando. escuelas y liceos se están dando talleres de prevención o no, como en esa onda. Creo que me entendieron mal. Lo que yo, ahora se los pongo en el chat, lo que yo les comentaba es, esto, está sipiado, quiero ponerlo a todos. No puedo. Alguien que después reenvíe a todos un link al artículo, no está el artículo completo ahí porque es de pago, pero bueno, es lo que les puedo mandar. No, lo que yo les estaba mostrando era lo que se ha hecho a nivel internacional y cómo probaron en esta intervención que los talleres de grooming
prevenían el grooming de forma eficaz en otro país que ya lo hicieron de forma eficiente. No hubo eso en Uruguay y no va a haber a no ser que nos decidamos a que lo haya, ¿no? Cuando empezó este proyecto, tuvo, además del apoyo del Fondo de Población, que lo apoyó de comienzo, tuvo en un momento apoyo del Fondo Sectorial de Educación de la ANI, de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. El Fondo Sectorial de Educación es un fondo que está pensado para innovaciones en educación y el objetivo nuestro era hacer una renovación de los contenidos del programa de educación sexual que incluyeran todas estas cosas. O sea, esto es obvio que tiene que estar dentro del programa de educación sexual. Incluso cuando, eso no se los comenté al principio, también se observa que cuando, por ejemplo, el hablar de pornografía es importante en educación sexual. Entre otras cosas para prevenir el consumo, etc. Eh, y, y eso también tendría que estar. O sea, nosotros lo que queríamos era darles información para renovar el programa de educación sexual. ¿Dónde tendría que estar los talleres de grooming? En los programas de educación sexual. ¿Y cuándo? Cuando son niños. No es ni siquiera cuando son adolescentes, porque las víctimas principales de grooming son los niños. Entonces habría que darlo tercera escuela, cuarta escuela. En cualquier momento de la educación formal tendrían que estar incluidos. Este, es eso, y tendrían que hacerlo los padres. No es tan distinto a lo que hemos hecho toda la vida a la hora de cuidar a los niños con respecto a los desconocidos. Lo que pasa que lo que hay que entender es que eso sucede en el mundo digital. O sea, con respecto al grooming, los talleres, no es que hayan talleres de grooming en Uruguay, no los hay. Les estoy diciendo en otros países que han probado y evaluado, porque nosotros en el programa estamos, si bien hacemos, digamos, lo que se llama ciencia básica, o sea, generación de datos, estamos tratando de empezar a mirar especialmente intervenciones probadas y a tratar de replicar intervenciones probadas. Justamente por eso me encontré con esto, porque incluso y sobre bullying, ahora voy con lo de la protección entre pares. También lo que estamos buscando es intervenciones que hayan sido probadas, que hayan sido publicadas y que hayan tenido todos los controles académicos de saber que esto funciona. Con respecto a la protección de pares, para nosotros es probablemente lo más importante. Cuando nosotros les hablaba con encuentros con desconocidos y les hablaba de, bueno, que tus amigos sepan dónde vas a estar y compartir la ubicación con tus amigos. Claro, cuando nosotros hablamos de bullying en otras ocasiones, eh, lo que está probado, esos son los suecos los que más han hecho esto, es que la intervención sobre lo que llaman testigos, ¿no? Es decir, los que no son ni víctimas ni victimarios, son las más eficientes. Es decir, cuando los testigos dejan de ser personas pasivas, es decir, los pares, y intervienen para cortarlo, es lo que funciona mejor. Mejor que, ojo, no me encanta que quede todo ahí porque no quiero quitarle la responsabilidad institucional, ¿no? Porque si no es como, bueno, que se encarguen los compañeros y el liceo o la escuela no hace nada. No, a ver, la escuela y el liceo tienen que hacer algo, entre otras cosas, promover que los pares justamente corten las situaciones de bullying. Sobre las situaciones de otro tipo, más graves, digamos, más graves en términos sexuales como sextortion, etcétera, básicamente los primeros que se enteran son pares también. Los gurises, antes de hablar con sus padres o antes de hablar con adultos, le cuentan a otro gurí lo que está pasando. Entonces, el promover el diálogo con la generación adulta a todos los gurises puede ayudar a que haya un puente entre. Déjame que ahora dejé el WhatsApp abierto y me va a enloquecer. Ciérrate. Bien, para poder prevenir, es decir, yo creo que los pares son de las cosas más importantes sobre las que podemos trabajar para prevenir muchísimas de estas cosas. Pero más allá de los pares, lo que no podemos hacer es renunciar a es más, denme un segundo, porque no era la última, yo la dejé ahí. Le voy a mostrar algo más. Le voy a mostrar algo más. Yo dije esta la última, en realidad no es la última, le voy a mostrar esto. Esto es, bueno, le preguntamos a los gurises, de todos los emisores de mensajes sobre sexualidad, ¿cuáles son para vos el más importante? ¿Tá? Y los que están nombrados entre los primeros tres, digamos, que nombran la suma de los primeros tres, 80% nombra entre los primeros tres emisores más importantes los padres, madre, tutor. Luego, profesional de la salud. Y tercero, taller de sexualidad en centros educativos. Eso es lo que les quiero subrayar. Lo que ellos dicen que es el emisor más importante, no el que más les da información.
el que para ellos es más importante. Cuando ustedes siguen acá, esto está, no me voy a detener, pero está diferenciado por si estamos hablando de sexo seguro, estrategia de seducción o prácticas sexuales. Ahí van cambiando un poco el orden, ¿ah? Pero ahora vamos a mirar acá, esta otra pregunta, que ya no es la importancia, sino es, en los últimos 12 meses, ¿has recibido un mensaje relativo a la sexualidad desde? ¿Ah? Vamos a mirar la columna gris, que es nunca. ¿Ah? ¿Algún centro educativo? 60%, nunca. ¿Algún taller de sexualidad en tu centro educativo? Más del 50%, nunca. ¿Algún profesional de la salud? 40%, nunca. ¿Algún adulto de tu familia? Casi 50%, nunca. La suma entre nunca y casi nunca va, ya ven, es la columna naranja, 80. O sea, más del 70% de esas personas que para ellos es muy importante los mensajes, en el último año casi nunca o nunca recibieron mensaje. Ahora vamos a mirar un poquitito la columna azul. La columna azul es que sí han recibido mensajes de esas personas. ¿Cuál es el que está más arriba? Amigo persona, los padres, como veníamos diciendo. ¿Y cuál es el segundo? Y eso es de una soledad espantosa, a mi gusto, buscando directamente en algún motor de búsqueda como Google y leyendo por mi cuenta. Entonces, una cosa es que los mensajes te resulten, quiero buscar dónde se dejar de compartir. ¿Quién es el receptor principal importante? Mi familia, el centro educativo, bárbaro. ¿Quién te da los mensajes? Los amigos, internet. Entonces, la posición de los adolescentes no es culpa de los adolescentes. La posición de los adolescentes es culpa nuestra. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos hablando con ellos? Pero no esto no era sobre sexualidad y entornos digitales, era sobre sexualidad en general, ¿no? Entonces, si no hablamos con los gurises, es imposible que se prevenga ninguna situación de violencia. Y ellos simplemente están expuestos a toda esta gama enorme de situaciones desagradables sin que nadie les diga algo. Obviamente que los pares son importantes, pero nosotros no podemos renunciar a nuestra responsabilidad como generación adulta, no solo como técnicos, sino también como adultos en general, no solo como padres, sino como padres, como conocidos de los hijos de nuestros, de los amigos de nuestros hijos, todos los adolescentes. No, si no podemos empezar a ver a la población joven, niños, niñas y adolescentes, como una responsabilidad colectiva, ¿no? Si yo mañana veo a un amigo de mi hija que está en peligro, yo no le voy a decir nada al gurí directamente. No quiero hablar con él, no me importa, de verdad no me importa. Ponele que yo soy de los padres estos que sí hablan con sus hijos, etcétera. Veo a otro haciendo una penalada, vamos a decir, y me es indiferente. En la medida que no entendamos que la protección de los más jóvenes nos corresponde a todos los adultos, desde todos los lugares, no solamente del lugar de padres ni del lugar de técnicos, desde el lugar de adultos, bueno, difícilmente podamos prevenir nada. Y esto es lo que está sucediendo, ya ven, los adolescentes nos consideran importantes, pero no nos escuchan, porque no les hablamos. Mira, justo hay una de las preguntas de normativa, tiene que ver con eso, dice, considerando el concepto de negligencia de nuestra legislación, ¿refiere a no brindar cuidados teniendo los recursos necesarios a tales efectos? ¿Qué aspectos encerraría la negligencia en el mundo digital considerando las brechas generacionales? Y creo que esta es la última, porque estamos a 8 minutos de las 12. Y yo les dije cuando empecé, esta clasificación que yo había hecho para ordenar la presentación es una clasificación propia, no es una clasificación académica y teórica. Y incluso les dije claramente, yo entiendo que es una negligencia. Tendría que verse desde el punto de vista penal. Yo creo que no es lo mismo que un gurí vea un día por error una cosa en la computadora a que un gurí esté todo el día encerrado mirando cualquier cosa en su cuarto sin que ningún adulto controle jamás lo que está haciendo. Ahora, si vamos al concepto, si nos ponemos muy, 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 muy estrictos con el concepto de negligencia con respecto a la crianza de niños, niñas y adolescentes, yo creo que vamos a terminar todos con problemas legales. Creo que nuestra generación adulta está siendo muy negligente en muchas cosas, pero yo no soy abogado. No te sabría decir cómo se aplicaría ese concepto, pero desde una práctica muy simple, que puede ser práctica. ¿Vieron? Habrán escuchado la expresión chupete electrónico, ya la habrán escuchado.
Bueno, ahora, si, es como el chupete clásico. Si vos abusás del chupete, llega un momento que te está volviendo un poquito negligente, ¿no? Si el gurí se pasa usando el celular y con eso lo calmás y está todo el tiempo así y no te importa nada lo que está mirando, y bueno, sí está siendo negligente. Yo no sé desde el punto de vista legal cómo es. Desde el punto de vista de lo que es el concepto de negligencia, claramente está siendo negligente. Ahora puede ser que estemos siendo negligentes en muchas más cosas de lo que nos estamos imaginando. En esto de no hablarles, va a empezar. ¿Habías dicho otra cosa, Vale? No, no, creo que están todas. Había una, pero que la dejé más para atrás, porque ya estábamos sobre las 12, que era algo sobre cuando las gurisas denuncian que están siendo, cuando las gurisas denuncian que están siendo víctimas de sexting, No, es que es, compartirlo en sus círculos de confianza. pero no. El sexting no, vos no puedes ser víctima de sexting porque el sexting es una práctica compartida y consentida. Vos no puedes ser víctima de sexting. Vos podés ser víctima de un uso inapropiado del material que diste para hacer sexting. ¿Ah? Las chiquilinas, ¿qué pasa? Cuando ese material ya se hace público, que es donde empieza el problema, ¿ah? Este, la denuncia se puede hacer y de hecho a veces tiene a veces prospera o no prospera, pero el daño ya está hecho. Es decir, el problema viene antes de la denuncia muy grave, que es el daño hecho. No pueden denunciar sexting porque el sexting es una práctica consentida. Pueden denunciar estar recibiendo material que no buscaron. Sí, eso lo hacen. Lo que pasa es que lo hacen menos. En realidad las chiquillas lo que hacen es lo viven mal, pero como que lo borran de su celular, de su memoria, bloquean a las personas, etcétera. El problema es cuando eso se transforma en acoso, ahí sí, eso se denuncia cuando ya una persona te está persiguiendo mucho, va cambiando de perfil, etcétera, se hace las denuncias. Hay procedimientos judiciales como que pueden funcionar mejor o peor como cualquier procedimiento judicial en el país, pero el sexting no se denuncia. El sexting es una práctica consentida. Lo que pasa es cuando ese material producido para sexting en confianza puede ser usado para otra cosa. Ahí es donde viene el problema, digamos, para la gurisa y que también puede traer consecuencias legales, por supuesto, por difusión de material no autorizado. Ah, bárbaro. Bueno, gracias. Ahora va a tomar la palabra María Elena. Bueno, primero, gracias a todos los que participaron de esta charla, son más casi de 500 personas. Gracias a Pablo, al UNFA, y en realidad plantear que, bueno, a nosotros como técnicos, la mayoría de los que estamos acá somos técnicos que trabajamos con violencia, esto nos refrenda que en definitiva la violencia sigue siendo una, como vos dijiste, Pablo, en diferentes entornos y en diferentes formas, con una perspectiva de género que se repite y que en definitiva, bueno, esto nos pone sobre la mesa temas que tenemos que ver, discutir, y también el replanteo del lugar del mundo adulto referido al tema de la violencia y de los niños, niñas y adolescentes. Como CIPIAB le damos las gracias a todos por haber participado. Vamos a colgar la charla, la conferencia en YouTube, tanto del CIPIAB y si es posible también en INAU, como para que todos puedan replicar. Y agradecer, como siempre, a la Facultad de Psicología y a la Universidad de la República, porque ser quienes, en definitiva, generan conocimiento en este país. Ese conocimiento, insisto, es el que nos hace pensar, repensar y generar líneas de acción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todo el mundo por escuchar. Un gusto estar con ustedes.